Buenos días, mis amados hermanos, el Señor les bendiga. Espero que estén todos bien, disfrutando de buena salud, disfrutando de las bendiciones que el Señor nos da cada día, de cada uno de sus beneficios, de sus privilegios, como es el hecho de ser hijos de Dios, de gozar de una salvación, de una vida eterna que Él nos proporcionó en el momento que aceptamos ese regalo perfecto, ese regalo divino que solo viene de Dios y que fue el sacrificio de su Hijo en la cruz. Mis hermanos, nuevamente estoy ante ustedes por esta vía, compartiendo un poco de la palabra del Señor. Y bueno, en esta oportunidad quería compartir con ustedes una reflexión acerca de estos tiempos que nos ha tocado vivir, esta pandemia, el efecto que ha tenido en el mundo entero. Ya sabemos que casi 20 millones de personas alrededor del mundo se han contagiado del COVID-19, así como también que más de 700,000 personas han muerto por la causa de este virus. Y entonces, a todas estas nosotros podemos pensar, bueno, ¿cuál es el propósito de Dios en mi vida en este momento? O sea, ¿qué quiere el Señor conmigo ahora que me está tocando pasar por todo esto? Y yo pensaba y reflexionaba de lo que le pasó a Job. En el libro de Job se describe de que Job llevaba una relación muy íntima con Dios y que Satanás le dijo a Dios un día, bueno, pero es que Job te quiere tanto porque tú lo tienes consentido, lo tienes toñeco, pues como diríamos nosotros acá. Y Dios le dice que no. Y Satanás pide permiso a Dios para zarandearlo, para ponerlo a prueba. Y Dios le concede ese permiso. Y luego vemos todo por lo que pasó Job, todas las aflicciones, todas las pruebas realmente fuertes, realmente devastadoras. Pero podemos ver al final de esa historia cómo Dios se glorifica en la vida de Job y cómo Job se mantiene fiel al Señor hasta el final. Y yo pensaba, mis hermanos, y quiero compartir con ustedes, ¿por qué Dios ha permitido que esta pandemia nos haya separado físicamente del modo en que lo ha hecho? La mayoría de las iglesias en el mundo están cerradas por la misma razón de que está prohibido las reuniones para bajar un poco lo que sería la propagación del virus, la contaminación directa de una u otra persona. Y yo decía, ¿será que Satanás le pidió permiso al Señor para zarandear a su iglesia? Para ponernos a prueba. Y de todas las razones que pude pensar, yo creo que esta fue la que cobró más fuerza. El Señor está poniendo a prueba o está permitiendo esta prueba a su iglesia para saber qué vamos a hacer nosotros, para saber cómo nos vamos a comportar cada uno de nosotros ante esta situación. Ya no podemos ir los domingos a la iglesia a escuchar el sermón, ya no podemos ir a la iglesia a orar los jueves, no escuchamos el grupo de alabanza los jueves o los domingos, no adoramos al Señor en la iglesia como congregación. Y entonces, ¿qué nos toca, hermanos? Yo pensaba a todos los padres que tienen hijos pequeños o adolescentes o que están en edad escolar, les tocó vivir parte de este año lo que es
que sus hijos estudien en casa. Y yo les pregunto, ¿qué era más fácil? Cuando los dejábamos a las 7 de la mañana en la escuela y los buscábamos a la 1 y nos desentendíamos completamente de ese tiempo y de la educación que recibían en ese momento, o después de esto que tocó ser maestros y profesores en nuestras casas para enseñar y educar a nuestros hijos. Definitivamente la respuesta es que es mucho más difícil hacerlo desde casa. Y esta misma situación yo pienso que está pasando en la iglesia. Ya ahora que no podemos ir a la escuela, como podemos decirlo, compararlo, sino que tenemos que estudiar en nuestras casas, es más difícil. ¿Por qué, mis hermanos? Porque exige más responsabilidad de parte de nosotros, porque exige más disciplina de parte de nosotros, para poder buscar a Dios, para buscar intimidad con Él, para leer su palabra, para alabarle, para orar o para compartir el mensaje de salvación. Es diferente ahora que estamos todos en células, pero en células que cada hogar es una célula, ya no estamos en modo congregación. Vamos a poner este tiempo en oración al Señor para leer su palabra luego. Dios y Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, Señor. Gracias, Padre, porque nos diste, Señor, el regalo más grande que podíamos recibir, como lo es la vida eterna, la salvación. Padre, gracias, Señor, porque sabemos que no lo merecíamos, porque sabíamos que nuestros pecados nos llevaban directamente al infierno, a la condenación eterna. Padre, yo quiero darte gracias, Señor, por tu pueblo que aún permanece firme, por ese pueblo, Señor, que no decae ante la prueba, sino que te buscamos más, Señor, y buscamos estar más cerca de ti, porque ahora necesitamos más todavía estar cerca de ti, en comunión contigo. Señor, yo quiero pedirte que pongas en mis labios las palabras que tú quieres hacer llegar a tu pueblo, Señor. Que no sea yo, que no sea el hombre hablando, sino tu palabra a través de mí, y que tu Santo Espíritu, Señor, sea quien dirige esta prédica, Señor. Bendice a todos mis hermanos que la están escuchando, bendice sus hogares, provéele siempre, Señor, espiritualmente y también materialmente, Padre, porque sabemos que tú nos cuidas y que tú cuidas de cada una de las necesidades que tenemos, aún sin que nosotros abramos nuestros labios para pedírtelas, Señor, ya tú las conoces. Señor, bendice este tiempo, Padre, que sea de bendición para mis hermanos y para mi vida también, Señor, y acepta las gracias en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Hermanos, quiero invitarlos a que busquen sus Biblias. Vamos a leer en la palabra del Señor en el libro de Mateo, el Evangelio de Mateo, capítulo 13, versículos 24 y 30. Dice así: les refirió otra parábola diciendo: el reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró buena semilla en su campo, pero mientras dormían los hombres, vino su enemigo y sembró cizaña en el trigo, y se fue. Y cuando salió la hierba y dio fruto, entonces apareció también la cizaña. Vinieron entonces los siervos del padre de familia y le dijeron: Señor, ¿no sembraste buena semilla en tu campo? ¿De dónde pues tienes cizaña? Él les dijo: un enemigo ha hecho esto. Y los siervos le dijeron: ¿quieres pues que vayamos y la arranquemos? Él les dijo: no sea que al arrancar la cizaña arranquéis también con ella el trigo. Dejad crecer juntamente lo uno y lo otro hasta la siega. Y al tiempo de la siega yo diré a los segadores: recoged primero la cizaña y atadla en manojos para quemarla, pero recoged el trigo en mi granero. Después de esta parábola, en el Evangelio de Mateo,
el Señor habla de 2 parábolas más y luego los discípulos del Señor le piden que retome el tema de la parábola del trigo y la cizaña y se los explique. Entonces, si continuamos leyendo un poco más abajo, seguimos en el capítulo 13, pero ahora en el versículo 36 al 43. Dice: entonces, despedida la gente, entró Jesús en la casa y acercándose él a sus discípulos le dijeron: explícanos la parábola de la cizaña del campo. Respondiendo él les dijo: el que siembra la buena semilla es el Hijo del Hombre. La buena semilla es el Señor, mis hermanos. Él es quien siembra la buena semilla. Nosotros podemos predicar el Evangelio, hablar del Evangelio, pero esa semilla que pone en el corazón de las personas y que comienza ese proceso de acercamiento a Dios, esa semilla la pone es nuestro Señor. Entonces dice: el campo es el mundo. La buena semilla son los hijos del reino. Nosotros somos la buena semilla, los hijos de Dios. Y la cizaña son los hijos del malo. El enemigo que la sembró es el diablo. La siega es el fin del siglo o el fin de los tiempos. Y los segadores son los ángeles. De manera que como se arranca la cizaña y se quema en el fuego, así será el fin de este siglo o el fin de los tiempos, el fin del mundo. Enviará el Hijo del Hombre, nuestro Señor Jesucristo, a sus ángeles y recogerá de su reino a todos los que sirven de tropiezo y a los que hacen iniquidad, y los echará en un horno de fuego. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Como hablaba yo en la última prédica que tuve con ustedes, el infierno que fue preparado para el diablo y sus ángeles, pero también para todos aquellos que rechazan el regalo y el don divino de la salvación. Pero fíjese cómo termina la porción. Entonces los justos resplandecerán como el sol en el reino de su Padre. El que tiene oídos para oír, oiga. Entonces, mis hermanos, si nosotros agarramos esta parábola y la aplicamos a lo que está pasando en nuestros días, sabemos, hermanos, de que muchos hermanos bueno, no de nuestra congregación necesariamente, pero del pueblo del Señor a nivel mundial, se han estado enfriando, se han estado distanciando, por supuesto, no solo de la iglesia, que por razones obvias nos alejamos de ella, sino también del Señor y también de nuestros hermanos. Entonces, es allí donde yo pienso que Dios tiene un propósito con todo esto en nuestras vidas, hermanos, y es separar el trigo de la cizaña. Sabemos que el mismo Señor dijo que habían personas dentro de nuestra iglesia, hermanos nuestros, a quienes le decimos hermanos, que no son hijos de Dios, que no han aceptado a Cristo verdaderamente como su Salvador personal y no lo tienen en su corazón. Y es allí cuando Él dice: vendrán algunos y me dirán, Señor, Señor. Y Él responde: nunca los conocí. Y ellos le dicen: Señor, pero en tu nombre hicimos milagros, en tu nombre echamos fuera demonios. O sea, eran practicantes de todo lo que se hace en una iglesia. Pero justamente ahí está el detalle, mis hermanos. No es lo que hacemos lo que nos hace cristianos, no es lo que hacemos lo que nos acerca a Dios, es lo que somos. Justamente esta semana nuestro pastor Ender nos comentaba a los pastores por una reunión que tuvimos por vía electrónica, por Zoom, de que debemos ocuparnos más en el ser que en el hacer. Y es así, mis hermanos, porque fíjense lo que pasa allí, ¿no? En Mateo capítulo 7, versículo 20, el Señor les dice: por su fruto los conoceréis.
Y luego en el versículo siguiente dice, no todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Entonces es eso, mis hermanos, es eso la reflexión que yo quiero compartir con ustedes. Debemos hacer la voluntad de nuestro Padre, la voluntad del Señor. ¿Y qué es lo que Él quiere que nosotros hagamos en este momento que no podemos ir a la iglesia, que no tenemos a los pastores que nos inviten a la casa del Señor a orar y a escuchar, sino que tenemos que hacerlo por esta vía? Bueno, hermanos, buscar a Dios en nuestras casas, tener una relación íntima y personal con Él, leer más su palabra. La palabra de Dios es el alimento de nuestras almas. Así como nosotros nos preocupamos día a día por alimentar nuestros cuerpos, y a veces nos sentamos en la mesa a comer, incluso sin tener hambre, porque simplemente y lógicamente es la hora de almorzar o es la hora de cenar, y cenamos porque sabemos que nuestro cuerpo lo necesita. Asimismo, hermano, nuestra alma necesita de Dios, y nosotros debemos proporcionarle el alimento a nuestra alma. Tenemos un enemigo que vive en nosotros, o al revés, nosotros vivimos en él, que es nuestro cuerpo, nuestra carne. Esa carne no quiere que usted alimente su alma, mi hermano. Esa carne va a inventar cualquier excusa, desde el cansancio, desde las ocupaciones, desde las redes sociales, desde cualquier cosa, para hacer que usted se olvide que debe leer la palabra del Señor. Y es allí, hermanos, cuando debemos ser responsables con lo que creemos y con lo que decimos. O sea, tenemos que ser coherentes. Si yo soy un hijo de Dios, si yo dije que el Señor me salvó, bueno, yo debo comportarme como tal, y yo debo hacer las cosas que Dios espera que yo haga, como es leer su palabra, como es orar, buscar su presencia en oración, como es compartir el evangelio. Si no lo podemos hacer como tal vez lo hacíamos antes, de una forma directa, podemos hacerlo utilizando las plataformas digitales, mis hermanos. Podemos hacerlo a través de WhatsApp, de Facebook, de Instagram, de la plataforma que a usted le guste, de la plataforma en la que usted, a la que usted le dedica más tiempo. De esa forma, incluso compartir con sus hermanos. No podemos congregarnos físicamente, bueno, pero no perdamos la relación con nuestros hermanos. Vamos a pasarle un mensajito a nuestro hermano. ¿Cómo estás? ¿Cómo te sientes? ¿Cómo te ha ido? Quiero compartir un versículo de la palabra contigo. Coméntame, comparte mensajes conmigo también. Si cuando leas tu Biblia envíen un mensaje. Hermanos, debemos edificarnos, debemos aprovechar esta situación para crecer, para no mantenernos estáticos. ¿Cómo estamos ahorita con respecto a cómo estábamos hace 6 meses atrás? ¿Hemos crecido o nos estamos enfriando? ¿Nos estamos alejando del Señor? Esa es el alerta que yo quiero poner en este momento, Señor, que tú permitas a tu pueblo que se haga un análisis, Señor, un autoexamen, para que tu pueblo pueda saber qué ha estado pasando en mí durante estos meses. ¿Me he acercado más al Señor o al revés, me he alejado? ¿O estoy ahí frío, estoy tibio? Recordemos el mensaje que Dios le envía a la iglesia de la Odisea. Eso está en el capítulo 3 de Apocalipsis. Y le dice: por cuanto no eres ni fría ni caliente, te voy a vomitar de mi boca. El Señor está desechando a una iglesia, a un grupo de cristianos, porque ni son chicha ni son limonada, no eres frío ni eres caliente. Esta razón, este mensaje, parece insólito que este mensaje haya sido a una iglesia, hermano. ¿Y qué quiere decir esto? Que es a cristianos, que es posible que nosotros mismos, los hermanos de Bendición y Vida, estemos pasando por esto, que no seamos ni tibios ni calientes, y que el Señor no nos quiera en esa condición. ¿Por qué? Fríos o calientes, sino que somos tibios. El Señor no quiere que seamos cristianos tibios, mis hermanos.
El Señor quiere que nosotros seamos calientes, que estemos cerca de Él, de su presencia. Entonces, este es el mensaje que quiero dejar con ustedes esta mañana. Y quiero también recordarles lo que le pasó a Pedro en aquella oportunidad cuando vio al Señor caminando sobre las aguas. Pedro le dijo al Señor: Señor, yo quiero ir a donde tú estás. O sea, Pedro quería caminar sobre las aguas. Y él sabía que Jesús tenía el poder para hacer que eso ocurriera. Y el Señor le dice que sí, ven. Y Pedro salta de la barca y comienza a caminar sobre las aguas, tal cual como lo estaba haciendo el Señor. Pero todos conocen la historia de que Pedro comenzó a hundirse y que incluso siendo una persona de mar, un trabajador que toda su vida se había dedicado al mar, estaba aterrado porque pensaba que iba a morir. Y yo les pregunto, mis hermanos, ¿qué fue lo que hizo que Pedro se hundiera? ¿Fue la tormenta? ¿Fueron los vientos? ¿Fueron las aguas? Él estaba acostumbrado a pasar por eso. Él era un hombre de mar. No fue eso, mis hermanos, no fue la tormenta, no fueron los vientos. Fue el hecho de quitar su mirada de la persona del Señor Jesús. Cuando quitamos la mirada del Señor, ahí, hermanos, es donde comenzamos a hundirnos. Ahí, hermanos, es cuando comenzamos a fallar, cuando comenzamos a alejarnos, cuando comenzamos a perder el gozo de nuestra salvación. Entonces, mis hermanos, tú no puedes mirar al hermano que tienes al lado, tú no puedes mirar sus defectos, tú no puedes criticar a los hermanos que se están enfriando o que están cayendo. No, hermanos, más bien debemos ayudarlos, más bien debemos darles palabras, pero nuestra mirada tiene que estar puesta en el Señor, ni siquiera en los pastores, ni siquiera en la persona que para ti es tu modelo de cristiano en la iglesia, porque sabes que ninguno de nosotros es perfecto, ninguno de ustedes son perfectos, porque vivimos en un cuerpo que nos invita a hacer lo malo, pero ahí es donde está la lucha de nuestro espíritu, la lucha de lo bueno y de lo malo, y que debemos dejar que sea Dios quien nos ayude, quien nos dé su mano para poder seguir adelante. Y si fallamos y si caemos, tenemos un abogado, tenemos al Señor que nos perdona en cada situación. Sabemos que no podemos aprovecharnos de que Él nos perdona para seguir haciendo lo malo, mis hermanos, pero sí, Él tiene la misericordia, la bondad, la gracia de poder perdonar nuestras faltas. Entonces, hermanos, busquémosle, acerquémonos al Señor y no desviemos nuestra mirada de Él. Que nuestra mirada siempre esté puesta en Él para que podamos salir adelante y para que podamos ser trigo, mis hermanos, y no cizaña, y podamos esperar la venida del Señor o esperar nuestra muerte. No sé qué vaya a pasar primero. Mis hermanos, los amo en el amor del Señor, los bendigo y quiero que estas palabras puedan ser de provecho para tu vida, para tu bienestar espiritual. Que Dios te guarde, te bendiga y Él bendiga y prospere en tu vida su santa palabra. Amén.